Rodolfo, en ese contexto tan complejo de la geopolítica, de estos eventos que ya la semana pasada hablábamos, violentos en Estados Unidos, sigue perviviendo esta situación de, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir, no? Después de haber pasado estos 2 años prácticamente cerrados, la crisis económica, de pronto dice, bueno, pues ya estamos bajando, hay más vacunados, en el caso de México ya rebasamos los 200 millones de vacunados, que luego no se reconoce este esfuerzo, sean de China, de Rusia o de no sea, pero estamos vacunados. ¿Cómo percibes tú en el ambiente, en el contexto laboral, entre, ya lo decíamos la semana pasada, entre empleados y empleadores? Quiero trabajar desde mi casa, no quiero trabajar en la oficina. ¿Cómo está? Y sobre todo esta percepción de seguridad, que es un elemento importante, ¿no? Sabemos que los empresarios gastan mucho dinero en el tema de seguridad, ¿no? En el tema de cuidar de los malosos sus empresas, pero ese tema de seguridad sanitaria, de seguridad en salud, es también un elemento importante, ¿no? Por supuesto, doctor, compañeros, uno de los puntos clave en esta situación es ubicar a la población con la que trabajamos. Usted estaba mencionando un ejemplo bastante interesante, el tema de papás que quieren participar en un evento que tiene restricciones por pandemia. La realidad es que muchas personas, es una tendencia humana, buscamos autoengañarnos. Autoengañarnos, en el término técnico, se llama disonancia cognitiva. Y esto significa que identificamos o queremos rastrear actitudes que son afines a lo que nosotros pensamos. La verdad es que en estos momentos no se trata solamente de que la autoridad mencionó que ya tenemos mayores facilidades con el tema de pandemia y el uso de cubrebocas. Ya el tabasqueño ya lo hacía. Ahora está buscando actitudes que puedan darle fuerza a lo que están queriendo hacer, ¿no? Al tener mayor libertad. ¿Y esto cómo aplica en las organizaciones? Es muy importante que juntos podamos identificar que cada organización es un submundo. A esto me refiero a que va a responder al liderazgo y a la alta dirección en la que se encuentra. ¿Y esto qué implica? Esto implica que la adaptación para una nueva forma de trabajar va a depender de cómo la alta dirección puede transmitir con todos los colaboradores, con sus trabajadores, estas maneras de hacerlo. Algunos lo platicábamos, ¿no? Una modalidad híbrida, quienes pueden estar en home office, quienes pueden estar en trabajo presencial. Pero el punto aquí es que necesitan identificar los empleadores, la alta dirección y los trabajadores qué es lo que va a ayudar a aumentar, o al menos para muchas organizaciones mantener sus indicadores de productividad. ¿Por qué? Porque justamente ese tema de seguridad e inversión está afectando considerablemente a las organizaciones. Ya lo mencionábamos en la ocasión pasada, todo el tema del PTU y los cambios que ha generado, el tema de gastos es muy fuerte, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de inversión. ¿Qué está ocurriendo? Si bien hemos podido recortar gastos en toda la parte de luz, con el trabajo, el teletrabajo, hemos tenido dificultades, por ejemplo, con auditorías. Ahora que se está supervisando que las empresas cumplan al pie de la letra con todos los aspectos de seguridad. En salud, como usted está mencionando, pero también en salud psicosocial, que es un tema que sí muchas organizaciones están descuidando. ¿Qué es esto de salud psicosocial? Todas las exposiciones a traumas que pueden ocurrir durante o con motivo de la jornada de trabajo, de acuerdo a las palabras explícitas que maneja la norma 035. Y eso sí aplica también para las situaciones laborales en las que yo estoy expuesto a un estrés, a una situación de complicación, a ansiedad que se puede generar por la interacción con los otros compañeros. Entonces, en términos prácticos, necesitamos invertir ya no solamente en un tema de salud física, sino en salud psicosocial. Nos hace mucha falta. Desde antes de la pandemia ya teníamos muchas áreas de oportunidad en ese sentido, doctor. Un tema que a mí me parece que es importante comentarlo, porque los papás seguramente están teniendo algunas, diríamos, reacciones de sus hijos. Me refiero sobre todo a los niños de preescolar, de primaria, de los primeros años educativos, porque pues algunos, decíamos la semana pasada, ni siquiera conocían a sus compañeros. Sí. Tuvieron algunos la posibilidad de ir trabajando en este tema de distancia. Pero, ¿cuáles pueden ser las reacciones en un momento determinado de un niño que estuvo cobijado, cuidado por sus papás durante ese tiempo, con todas las complicaciones que eso significó, ¿no? Porque pues algunos empezaron ya a trabajar y tenían que dejar a los niños con el abuelito, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se puede observar algunas disonancias en un momento determinado desde el aspecto psicológico de estos niños que de pronto pues van al contexto de la realidad? Algunos ni siquiera lo habían sentido, no conocían a sus compañeros. ¿Hay algunas reacciones que en un momento determinado los padres de familia puedan identificar como, diríamos, elementos de riesgo que pudieran evidenciar que
sociabilidad tradicional que teníamos, pues no es tan fácil de operar después de tanto tiempo? Por supuesto, doctor. Hay 3 aspectos que tenemos que cuidar porque el neurodesarrollo se ha visto afectado considerablemente en aquellos niños que no tuvieron oportunidad de experimentar la interacción. Recordemos que la interacción nos libera sustancias. Para nosotros estar aquí, el contacto socioafectivo nos ayuda incluso a liberar oxitocina. Ahorita ocurre con las redes sociales, te dan un like y liberas oxitocina, entonces te condiciona, las redes están programadas para eso. En el caso de los niños, si empiezan a experimentar malestar por esta transición a tener esta modalidad ya presencial, hay que tener cuidado en 3 aspectos, como les decía. Número 1, que cambie su apetito, es decir, que empiecen a comer más o que coman menos. Número 2, que se alteren sus patrones de sueño, que se empiecen a despertar por las noches, que no quieran despertar. Bueno, muchos niños no quieren despertarse para ir a la escuela, pero que no sea habitual en ellos. Y el tercero, cambios rápidos en el estado de ánimo, irritabilidad o ambivalencia emocional. De hecho, esos 3 no aplican solamente para esta transición en las escuelas, sino para factores de trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Son los 3 grandes criterios, en términos sencillos, para que los padres, madres que nos están escuchando puedan identificarlo. Toda alteración de la línea de base conductual significa que cambia la forma habitual de mi hijo de comportarse, y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y, por supuesto, poner especial atención cuando eso se presenta y buscar ayuda profesional. Los niños en la presencialidad de las escuelas han estado sujetos, y lo sabemos, al tema del bullying. Cuando estuvieron en su casa, no quiere decir que no estuvieran, diríamos, sujetos a otro tipo de bullying, a distancia, claro, en las redes sociales, pero diríamos, un poco en el contexto de de este comportamiento humano de protección, no se bajaron las defensas ante aspectos como es el tema del bullying. O sea, los niños que llegan ahora y de pronto se encuentran a sus compañeros que pues no tenían a quién hacerle bullying y de pronto dicen, pues ahora hay que hacerle bullying. O sea, esos componentes sí. También se pueden acrecentar y tener comportamientos peligrosos. Sí, por supuesto, doctor. Hay un déficit en habilidades sociales, pero también se vieron afectadas las estrategias de afrontamiento, no solo con los niños, para todos nosotros. Ya lo decía en ocasión pasada, ni nosotros sabemos cómo saludarnos, y darnos la mano, darnos el puño. Con nuestros niños está ocurriendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran ventaja. Su nivel de resiliencia e inteligencia emocional todavía permite afrontarlo, pero necesitamos la ayuda de la comunidad educativa y de los padres. En términos sencillos, para las personas que nos están escuchando, necesitamos que las escuelas puedan identificar patrones de acoso escolar, de bullying, como usted lo está mencionando, que muchas veces se dejan de lado, niños que se esconden, que se van a otro lado con ellos, y también para los padres, los 3 puntos que les había mencionado. Pero, de forma directa a la pregunta que usted está planteando, mi aportación en ese sentido es que los niños sí se ven afectados y necesitan recuperar o trabajar en la construcción de su confianza, de su autoestima y de autoaceptación. Si eso no está fuerte, independientemente de los cambios por la pandemia, ahí es donde entra un acosador y es donde tenemos que fortalecer a nuestros niños.